Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Estefanía Quitaquis, desde el país de Ecuador. Mis queridos hermanos, es para mí un privilegio estar nuevamente al servicio de nuestro Señor y esperando que ustedes hayan pasado un día muy hermoso en el Señor y bendecido. Continuando con nuestra carta en la que estamos, Primera de Corintios, pero antes de empezar a desarrollar este tema, mis queridos hermanos, me pongo bajo la presencia de nuestro Señor, pidiendo su bendición antes de empezar. Amado Señor, gracias le doy por un día más de vida. Gracias por aún permitirme seguir viendo todas sus obras, Señor. Con su poder infinito, usted ha hecho tantas cosas maravillosas que mis ojos pueden ver. Gloria a ti, Señor. Sé que toda la alabanza que publica mi boca es para ti, Señor. Porque no hay Dios, no hay otro Dios al que yo pueda servir y al que yo pueda alabar, sino solamente tú. Gracias que por tu infinito amor y tu infinita misericordia aún me tienes a tu servicio para poder enseñar y aprender al mismo tiempo. Gracias le doy, porque su misericordia no se aparta de nosotros y jamás lo hará, porque usted es un Dios fiel que nos ama, que nos enseña, que nos capacita, que nos guía y que transforma nuestras vidas, Señor. Ahora, Padre, yo le pido, Señor, sea usted el que me guíe para exponer, y sea usted, porque solo existe usted, el único Dios, que dé sabiduría y que dé conocimiento para cada uno de mis hermanos, para poder entender, para poder comprender y para poder enseñar a los demás. Sé que su misericordia no se aparta de nosotros. Y yo le pido, mi Dios, que siempre sea así, porque así será. Gracias le doy, mi Señor, porque sé que su palabra nos edificará a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, nuestra temática es Primera Carta a los Corintios. Esa es nuestra lectura. La epístola que revela el carácter personal de Pablo. Nuestro subtema es las preguntas con respecto a la resurrección de los muertos. Y nuestro tema, primer argumento, los elementos primarios del Evangelio. Para esto, mis hermanos, vamos a leer lo que nos dice la palabra. En Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 11. Su palabra nos dice así: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Mis hermanos, la iglesia de Corinto estaba confundida con la resurrección del creyente. Por consiguiente, en la carta que la iglesia le había escrito a Pablo, una de las preguntas tenía que ver con la resurrección del cuerpo del creyente. Algunas personas en la iglesia estaban negando rotundamente la resurrección. Al parecer, algunas personas obedecían a la falsa doctrina de otros, espiritualizando la resurrección y diciendo que ya había pasado o que ya se había efectuado en la muerte. Esto usted lo puede ver en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 17 al 18. ¿Qué nos dice? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Así rebelándose, mis hermanos, contra una idea como esa, aseguraban que era científicamente imposible que los cuerpos deshechos, diseminados y descompuestos resurjan en un acto de recreación. Pablo argumenta su respuesta sencillamente. La resurrección de Jesucristo demuestra la resurrección del cuerpo humano. De hecho, Jesucristo resucitó para que todos los hombres en persona plena y completa, tanto cuerpos como espíritus, pudieran vivir para siempre. La resurrección de Jesucristo le da total certeza a la resurrección de los hombres. El primer argumento para la resurrección del cuerpo humano es el propio Evangelio, mis queridos hermanos. Los elementos primarios del Evangelio demuestran que Dios puede resucitar corporalmente a una persona de los muertos. El cuerpo mismo que Él había poseído mientras estuvo en la tierra. En esto consiste todo el capítulo. Los muertos resucitarán en su mismo cuerpo, y su cuerpo ya no será físico e imperfecto, sino espiritual y perfeccionado. No obstante, a pesar del cambio de naturaleza y composición, el cuerpo de los muertos será el mismo cuerpo. Mis hermanos, la importancia del Evangelio. Pablo dice que él le declara el Evangelio a la iglesia de Corinto. El mismísimo Evangelio que ya les había predicado. Esto es importante. De hecho, la palabra declarar, que significa dar a conocer, Pablo no está recordándoles el Evangelio a los corintios. Él está nuevamente declarándolo como si nunca lo hubieran escuchado, proclamándolo como si nunca lo hubieran recibido y dándolo a conocer como si nunca lo hubieran conocido. Algunas personas en la iglesia corrían el peligro de no seguir en su fe,
Estaban negando la esperanza misma de vivir personalmente en la presencia de Dios. Necesitaban desesperadamente que se les proclamara nuevamente la importancia del Evangelio. Observe, mis hermanos, lo que dice Pablo acerca de los creyentes de la iglesia. Escuchemos que habían recibido el Evangelio, es decir, lo habían adoptado realmente como verdaderos creyentes. Ellos perseveraban en el Evangelio. La idea es de que se ajustaban a él firmemente, profesando y anunciando las verdades del Evangelio. Esto señala que algunos eran fieles a la verdad de la resurrección, a pesar del error que otros habían enseñado. Eran salvos por el Evangelio. La palabra salvos es una acción presente o continua. Las Escrituras enseñan 3 tiempos o etapas de salvación: el pasado, el presente y el futuro. Mis hermanos, la salvación es una experiencia continua que es condicional, y para esto debemos retener el Evangelio, es decir, que debemos mantenernos firmes en el Evangelio. Ninguna persona podría negar el Evangelio y esperar para ser salvo. Esto no puede ser así. Y así nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 22. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 23, nos dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y si leemos el libro de Santiago capítulo 1, versículo 12, nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es una advertencia de que el discipulado auténtico implicará enfrentar sufrimiento y hostilidad, y el llamado es a mantener una fe firme y constante a pesar de esas dificultades. Y así lo podemos ver en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 11, que nos dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El primer elemento del Evangelio, mis hermanos, es que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. La palabra primeramente quiere decir lo primero. Lo primero que Pablo le predicó a los corintios fue la muerte de Jesucristo. La muerte de Cristo es tan importante que debe ser lo primero que se predique. Es el fundamento mismo de la salvación de una persona. Aparte de la muerte de Jesucristo, no hay salvación. Por lo tanto, la muerte de Cristo, mis hermanos, debe ser el primer tema proclamado. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestro beneficio, por nuestro bien, en nuestro nombre, por nosotros, como sustituto nuestro. Y así nos declara su palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muriendo así, conforme a las Escrituras. El método mismo de la predicación de Pablo, mis hermanos, era convencer a las personas
de que Jesucristo era el Mesías, de que se había dado predicación en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Así nos dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo dijo claramente que él estaba determinado a predicar nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Y mis hermanos, que el Evangelio ya lo habían prometido antes a los profetas en las Sagradas Escrituras. Así nos dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 2 nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Mis hermanos, algunas de las profecías principales del Antiguo Testamento se dan con las referencias a su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 1, y en Mateo, capítulo 27, versículo 46, que nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y asimismo nosotros podemos ver, mis hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 20, y en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 36, que nos dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Mis hermanos, y es así como la palabra se va cumpliendo. El segundo elemento del Evangelio es que Jesucristo fue sepultado y resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Jesucristo resucitó de los muertos. La resurrección de Jesucristo le afirma al creyente que Él también será resucitado de los muertos. La resurrección de Cristo, mis hermanos, demuestra que Dios es, que Él existe y se preocupa por la tierra. Y no hay poder en la tierra que pueda resucitar a un hombre de los muertos. Solo una persona. Y poder eterno y supremo. Solo ese poder eterno y supremo puede hacer eso. Solo Dios puede darle vida a la materia muerta y al polvo de la tierra. El hecho de que Jesucristo fue resucitado de los muertos demuestra que Dios existe y se preocupa por esta tierra. Mis hermanos, la resurrección de Cristo demuestra que Jesucristo es quien Él aseguró ser, el Hijo del propio Dios. Demuestra que Jesucristo fue enviado a la tierra para garantizar la justificación ideal para el hombre para morir y resucitar de los muertos por el hombre. Y nosotros podemos darnos en cuenta en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 4, nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Y en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 20, nos enseña, la cual esperó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mis hermanos, Él puede resucitar a los hombres, y eso ya lo sabemos. Hay muchos hermanos que aún no saben, muchas personas que aún no conocen de nuestro Dios. Él puede resucitar a los hombres de los muertos de la misma manera que Él resucitó de los muertos. Y así nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Jesucristo dijo que Jonás era un tipo de resurrección. Y esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40, que nos dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. El Evangelio de Juan dice que la resurrección se predijo en el Antiguo Testamento. Jesucristo reprendió a los discípulos por no creer en las predicciones de su muerte y su regreso a la gloria, o sea, la resurrección. Esto nos dice en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y asimismo en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 9 nos dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Mis hermanos, nadie puede vivir para siempre, a menos que sea resucitado de los muertos, porque todos los hombres están condenados a morir. Y por consiguiente, mis hermanos, todas las profecías con relación a la vida eterna de los creyentes se pueden cumplir solo si son resucitados de los muertos. El tercer elemento del Evangelio es que hubo testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Y debe tenerse en cuenta que Pablo no proporciona todas las apariciones de la resurrección de Cristo. Él enumera las que él cree que son más que suficientes para dar evidencias conclusivas. Cuando apareció a Cefas, después a los 12 discípulos, después había aparecido también a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales algunos estaban vivos y otros ya habían muerto. También se le apareció a Jacobo y después nos dice a todos los apóstoles de Jesucristo. Y como a último de todos, pues apareció a Pablo, mis hermanos. El cuarto elemento del Evangelio es que hubo un testigo presencial, fidedigno, el propio Pablo. Mis hermanos, Pablo vio a Cristo después de la ascensión del Señor. La frase como a un abortivo, que quiere decir como un aborto, un parto malogrado,
un nacimiento no natural, un niño nacido fuera de tiempo. Pablo está diciendo sencillamente que él no conocía ni seguía al Señor. Cuando el Señor anduvo en la tierra, él no lo conocía. Pero él vio al Señor después que él había abandonado la tierra y ascendió al cielo. Desde luego, mis hermanos, Pablo se refiere a la experiencia en el camino de Damasco y quizás también a las visiones que le fueron dadas a él. Eso nosotros podemos ver en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Mis hermanos, Pablo se convirtió y cambió en contra de todos los pronósticos. Pablo tenía una profunda sensación de indignidad. Exactamente, note lo que él dice, su percepción de sí mismo. Sus palabras: soy el más pequeño de los apóstoles. Yo, dice él, no soy digno, o sea que no es apto de ser llamado apóstol. ¿Y por qué? Porque, dice él, porque perseguí a la iglesia de Dios. Antes de su conversión, él había perseguido y matado a muchos de los creyentes de la iglesia primitiva. También tenía él un orgullo acérrimo en quién él era y lo que había logrado en su posición y justicia y moralidad personal. Esto nosotros podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22. Mis hermanos, los pecados de asesinato y orgullo le daban a Pablo una sensación inmensa de sentirse el jefe de los pecadores. Nada, excepto haber visto a Cristo realmente cara a cara, podría cambiar a un hombre de un modo tan radical. Nada, excepto haber visto a Cristo realmente cara a cara, podría hacer que un hombre entregara tanto y pagara un precio tan alto por la predicación del Evangelio. Pablo se sintió movido urgentemente a obrar por Cristo. Para Pablo, lo mayor del mundo era la gracia de Dios, el hecho de que Dios lo amaba tanto, que Dios perdonó sus pecados terribles, que Dios le permitió seguir y servir a su propio Hijo, que Dios le permitió proclamar la cura gloriosa para el cáncer del pecado y la muerte, incluso la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Todo cuanto Pablo era y todo cuanto Pablo hizo fue por la gracia, el favor inmerecido de Dios, como declaró él mismo, cuando dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Como Dios había hecho tanto por él, Pablo trabajaba de modo tan diligente por Dios. La palabra trabajado, que significa trabajar hasta el punto de estar cansado y exhausto. Mis hermanos, él trabajó más que todos los otros que sirvieron a Cristo. ¿Por qué? Me hago esa pregunta, ¿por qué? Porque se lo debía a Cristo. Él había pecado de modo tan terrible contra el Señor que hasta le da crédito por su trabajo a la gracia de Dios. El quinto elemento, mis hermanos, del Evangelio. El mundo lo necesita desesperadamente. Solo hay un Evangelio que se ha predicado. El Evangelio que nosotros también predicamos. Y es el mismo. Y el Evangelio que se tiene que creer. Y que todos tenemos que creer. Los hechos del Evangelio son los mismos hechos, mis hermanos, predicados por todos los verdaderos predicadores.
que creyeron todos los verdaderos creyentes. No hay otro evangelio que el evangelio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Su muerte y resurrección es el único evangelio que verdaderamente le ofrece vida eterna a los hombres. El hecho de la resurrección del Señor es la única verdad que le proporciona a todos nosotros los hombres la victoria sobre la muerte. El hecho de la muerte y resurrección del Señor le garantiza al hombre que Dios lo ama y lo resucitará para que viva eternamente con Él. Mis amados hermanos, hay un solo evangelio y nosotros que predicamos sabemos, es un evangelio que lo damos a conocer y que seguimos nosotros ese evangelio. Sabemos que el evangelio es la verdad y no hay otro, sino solo uno. Así es, mis queridos hermanos. La muerte y la resurrección de nuestro Señor nos garantiza a cada uno de nosotros que Dios nos ama tanto y que nos va a resucitar para que nosotros podamos vivir eternamente con nuestro Señor. Pero para esto, mis hermanos, tenemos que obedecer. Obedecer y perseverar. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, tenemos que perseverar con nuestra meta en nuestra mente, en nuestro corazón, que es llegar a la salvación. Mis queridos hermanos, doy las gracias a Dios por su palabra, por habernos permitido escuchar, y sé que esto es de bendición. Gracias, Señor, y ayúdenos, Padre, a perseverar, a seguir este evangelio, y ayúdenos, Señor, a poderlo anunciar. No será fácil, pero con su ayuda lo lograremos. Tenemos un Dios poderoso y misericordioso, nuestro único Dios. Tenemos esa confianza porque sabemos que usted es nuestro Señor, aquel que resucitó, Señor, a su Hijo de entre los muertos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Paz a vosotros.